Amada y radiante presencia, yo soy, séllame ahora en tu tubo de luz, de llama brillante, maestra ascendida, ahora invocada en el nombre de Dios, que mantenga libre mi templo aquí de toda discordia enviada a mí, yo soy, quien invoca el fuego violeta para que arda y transmute todo deseo, persistiendo en nombre de la libertad, hasta que yo me una a la llama violeta. Amada y radiante presencia, yo soy, séllame ahora en tu tubo de luz, de llama brillante, maestra ascendida, ahora invocada en el nombre de Dios, que mantenga libre mi templo aquí de toda discordia enviada a mí. Yo soy, quien invoca el fuego violeta para que arda y transmute todo deseo, persistiendo en nombre de la libertad, hasta que yo me una a la llama violeta. Amada y radiante presencia, yo soy, séllame ahora en tu tubo de luz, de llama brillante, maestra ascendida, ahora invocada en el nombre de Dios, que mantenga libre mi templo aquí de toda discordia enviada a mí. Yo soy, quien invoca el fuego violeta para que arda y transmute todo deseo, persistiendo en nombre de la libertad, hasta que yo me una a la llama violeta. Muy buenas noches, amada Hermandad del Corazón de Amatista, de este santuario virtual del Corazón de Amatista. Agradecemos enormemente su presencia aquí, tanto a la Hermandad como al Consejo Sacerdotal. Estamos de manteles largos. Hoy presentamos el libro La vida del amado Maestro Saint Germain. Este libro de carácter histórico representa para el Maestro Ascendido Saint Germain la retribución por una deuda que él nos tenía a todos los estudiantes de la luz desde la primera dispensación, la actividad I am, yo soy, la segunda dispensación del puente a la libertad. ¿Por qué el Maestro Saint Germain lo considera como el pago de una deuda? Porque muchos estudiantes nos hemos preguntado, bueno,
queremos saber más de cerca cómo fueron estas encarnaciones anteriores, sobre todo de personajes tan importantes para nuestra historia, a los cuales nosotros ya conocíamos y que pues más que nada no tanto saber su biografía o la historia de su vida, sino cómo la vivió él, que él nos narrara. Y esto lo ha hecho para nosotros en esta dispensación, dentro de esta dispensación de enseñanzas del corazón de Amatista, cuya mensajera es la arcangelina, la sagrada Santa Amatista. Pues nos ha concedido el regalo de conocer cómo él vivió estas encarnaciones anteriores y la última como el conde de Saint Germain, el misterioso conde de Saint Germain de las cortes francesas. Pues ya no digo más, mejor vamos a pasar directamente. Bueno, sí, puedo anotar, este libro no está publicado por editorial alguna. De antemano os digo, ya se me está pegando la manera de hablar de los maestros ascendidos. De antemano os digo, cuando les pregunten a ustedes, ¿y dónde lo puedo comprar? En ningún lado. Por el momento, en ningún lugar. Es un regalo que se nos está dando a la Hermandad del Corazón de Amatista, del Santuario del Corazón de Amatista, que, bueno, estamos compartiendo en digital y que lo compartimos, lo estamos compartiendo con cualquiera que nos pregunte de manera gratuita. Claro que, bueno, es verdad que muchas veces los estudiantes nos preguntan o insisten voluntariamente y muy amorosamente en hacer llegar algún donativo. Si es el caso, pues cobren el donativo y que me hagan llegar una parte a mí y a la co-mensajera que también recibió este libro dictado por la arcangelina Santa Amatista, pero en palabras de la arcangelina Santa Amatista, que esta enseñanza fluya, viaje. Todo aquel que te la pida, envíale el libro digital que les he enviado, y si insiste en dar un donativo, muy bienvenido, ¿por qué no? Pero no es obligatorio. No es obligatorio mientras no esté editado por una editorial. Sabemos por los mensajes de la arcangelina Santa Amatista y sus profecías para esta dispensación del corazón de Amatista, que estos libros van a ser publicados y que esta enseñanza va a pasar a formar parte de las enseñanzas de los maestros ascendidos y de la metafísica. Hoy todavía es una actualidad. Hoy todavía estamos viviendo este comienzo de esta dispensación. Y tenemos el orgullo de decir, bueno, este libro todavía no está publicado. ¿Por qué? Porque acaba de ser transcrito. Y lo mismo para el libro del corazón de Amatista, que no se puede comprar ni encontrar en ninguna librería, porque todavía no está acabado.
todavía nos lo están dictando y no sabemos cuánto tiempo más los dictados de la Arcangelina Santa Amatista van a durar. Ella dijo que esta dispensación durará 150 años, hasta que el último sacerdote del fuego sagrado de la era de Acuario, de la actual era de Acuario, sea, o sacerdotisa, sea nombrado. No ha dicho cuántos sacerdotes y sacerdotisas serán al término de estos 150 años, pero lo que sí ha dicho es que quizá muchas de las tareas que nos toca, que estamos haciendo, le va a tocar a las próximas generaciones de hermanos y hermanas del corazón de Amatista continuar y llevar a su culmen. Está lloviendo, gracias a Dios. Y pues sin más preámbulos, vamos a pasar a este libro que, bueno, ¿por qué estamos decidiendo darlo a conocer? No solamente darlo a conocer, sino estudiarlo juntos. Como el hermano sacerdote del fuego sagrado Ezequiel muy bellamente lo manifestó, ¿por qué no lo estudiamos juntos como antes lo hacíamos? Pues hemos hallado en esta su sugerencia la voz del maestro San Germán, y como nosotros quizá no veremos el día de su publicación por una editorial famosa o especializada, pues vamos a estudiarlo juntos, ¿verdad? Vamos a leerlo juntos. Nos lo han dado a nosotros y para nosotros, ¿por qué no hacerlo? Y está dentro de la dispensación de enseñanzas del corazón de Amatista, aunque es un libro histórico, también forma parte de las enseñanzas del corazón de Amatista, por consiguiente del libro del corazón de Amatista, porque al fin y al cabo, quien nos trae todos estos mensajes es nuestra amadísima Arcangelina, la Sagrada Santa Amatista. Pues comenzamos. La vida del amado Maestro San Germán, dictado por la Arcangelina, la Sagrada Santa Amatista, a los hermanos Regina Amara Violeta Ardeshir, sacerdotisa del fuego sagrado, y Miguel Arturo Shiva Rosenkreuz Cordemetist, sacerdote del fuego sagrado, en el santuario del corazón de Amatista, en septiembre de 2025. Prefacio: El sendero de las encarnaciones. Toda alma que transita por la densidad de la materia deja un rastro, invisible para quienes no saben mirar, palpable para quienes escuchan con los ojos del espíritu. Mi camino, antes de alcanzar la plenitud de la maestría ascendida, estuvo marcado por múltiples encarnaciones, cada una destinada a enseñar, aprender y sembrar la semilla de la luz en la conciencia humana. Desde tiempos antiguos he transitado por pueblos y reinos. He caminado entre sabios y reyes, entre artistas y campesinos, entre quienes buscaban el conocimiento y quienes lo ignoraban. Cada vida fue un laboratorio del espíritu, un escenario donde las lecciones del alma se encontraban con los retos de la forma.
Algunos recuerdos de estas vidas emergen en fragmentos de historia, otros permanecen ocultos, registrados solo en los registros del corazón humano y en los planos invisibles donde actúan las leyes eternas. Este libro es un intento de recorrer este sendero, de mostrar no solo los hechos visibles de mi última encarnación como el Conde de Saint-Germain, sino también las energías, los propósitos y la conciencia que guiaron mis pasos. Encontrarán relatos de encuentros con grandes pensadores, diplomáticos y artistas, de momentos de peligro y de milagros, de la aplicación de la llama violeta y del séptimo rayo para transmutar conflictos, sufrimientos y limitaciones, pero sobre todo encontrarán la constante búsqueda de la armonía entre la acción y la conciencia, entre el mundo tangible y la luz invisible que sostiene todo. Cada encarnación me enseñó que el verdadero poder no reside en la fuerza ni en la autoridad, sino en la pureza de la intención y la capacidad de irradiar luz en medio de la oscuridad. Cada paso fue preparación para la maestría ascendida, para comprender que la vida no termina en la forma física, sino que el alma es eterna y su misión continúa más allá del tiempo y del espacio. El lector descubrirá también los momentos de prueba, de confinamiento y de retiro, porque ningún camino de luz está exento de la densidad que exige el aprendizaje. La Bastilla, las cortes de Europa, los salones de reyes y poetas. Cada escenario fue un crisol de transformación, un espacio donde la voluntad del espíritu debía probarse ante la resistencia del mundo. El sendero de las encarnaciones no es solo mi historia, es un espejo para todo buscador del alma, la invitación a mirar más allá de la forma, a reconocer que cada vida humana es una oportunidad de crecer, servir y acercarse al misterio. Es también un recordatorio de que la luz, aunque parezca dormida o vencida, nunca desaparece, siempre permanece en espera de corazones abiertos, de voluntades despiertas, de almas que deciden mirar más allá del tiempo. Que quien lea estas páginas perciba la vibración que me guió, la certeza de que cada encarnación es un peldaño hacia la libertad, la sabiduría y la maestría, y que finalmente toda vida puede unirse con la conciencia de los planos superiores donde el amor y la luz no conocen límites. Saint-Germain. Capítulo 1.
el alma eterna del séptimo rayo. En el vasto océano cósmico de la existencia, donde las energías universales fluyen eternas y sin fin, se encuentra el fulgor resplandeciente del séptimo rayo. Este rayo, conocido como el rayo de la libertad, la transmutación y el ceremonial, es la vibración divina que anima y guía al alma eterna del amado Maestro Saint Germain. En este primer encuentro con su esencia, abrimos la puerta a un viaje que trasciende el tiempo y el espacio, adentrándonos en la luz infinita que emana de su ser. Saint Germain, el hermano santo, portador de la luz crística a través de las edades. Saint Germain, conocido entre los maestros ascendidos como el hermano santo, es un ser de luz, cuya trayectoria a través de los milenios no puede ser comprendida sin elevar la conciencia a planos superiores del entendimiento. Su labor no es reciente ni limitada a una nación o religión. Se remonta a las eras arquetípicas de la humanidad, a los tiempos olvidados, donde la tierra aún vibraba en perfecta armonía con los reinos superiores. La expresión eras arquetípicas se refiere a épocas primordiales y sagradas de la humanidad que no forman parte de la historia convencional, sino de una memoria espiritual profunda preservada en tradiciones esotéricas, metafísicas y místicas. Estas eras no son únicamente tiempos antiguos cronológicamente, sino estados de conciencia colectiva en los que la humanidad vivía en plena alineación con la voluntad divina, en armonía con los reinos elementales y débicos, en un sentido natural de unidad con la fuente, la presencia I am, yo soy, y en contacto consciente con los maestros, los ángeles y los Elohim. Cada una de estas eras representaba un modelo divino original, un arquetipo de lo que la humanidad debía ser. La edad dorada del continente hiperbóreo, la civilización lemuriana en su fase solar, la primera Atlántida cuando los templos estaban en plena luz, incluso los tiempos de los santos inocentes, cuando las almas bajaban puras, sin karma, para encarnar la voluntad divina. En estos períodos el arquetipo del hombre solar, a imagen del Cristo cósmico, aún se manifestaba en su forma original, un ser divinizado, creador, servidor de la luz. De esta manera podemos ver que el servicio de Saint Germain a la humanidad no comenzó en épocas históricas comunes, sino en los ciclos solares originales del plan divino, donde él ya era un alma consagrada al fuego sagrado, ayudando a anclar los arquetipos de libertad, redención y transmutación. Desde su primera encarnación consciente a la edad dorada del Sahara, cuando las arenas aún eran fértiles y los templos brillaban con el poder de la geometría sagrada, Saint Germain encarnó un mismo principio a través de cada existencia: ser el canal del Cristo interno para la redención, liberación y ascensión de la humanidad. Esta constante no fue un accidente, sino un designio divino, cuidadosamente asumido por su alma antes de su descanso en los planos físicos. Su compromiso fue total, aceptó cargar
con los velos de la materia, a menudo en silencio, a menudo en el anonimato, pero siempre con la misma llama ardiendo en el corazón, la luz del Cristo como liberación universal. Se destaca que cada encarnación anterior de Saint Germain fue consciente. La frase encarnación consciente hace referencia a una encarnación en la que el alma desciende al plano físico sin perder la conciencia de su origen divino y mantiene el recuerdo claro de su propósito espiritual y conexión con la presencia I am, yo soy. Es decir, no es simplemente nacer en un cuerpo físico, como lo hacen la mayoría de las almas en la rueda del karma, donde se experimenta el olvido o el velo de la encarnación, sino que es una encarnación voluntaria, lúcida y alineada con un servicio especial, con un servicio específico al plan divino. El alma que encarna conscientemente lo hace por amor. El alma que encarna conscientemente lo hace por amor, no por necesidad kármica. Conserva en distintos grados su memoria espiritual, sus facultades internas activas y su compromiso con su misión superior. En el caso de Saint Germain, cuando se dice que su primera encarnación consciente fue en la edad dorada del Sahara, se está indicando que esa fue la primera vez que encarnó sabiendo perfectamente quién era en esencia y a qué venía. Sabía que era un hijo del sol, del logos solar. Sabía que debía ser canal del Cristo interno, no como figura externa, sino como principio universal. Y desde ese momento, todas sus vidas posteriores, aunque enfrentaran pruebas y dudas, obedecieron a ese mismo principio central, la redención, liberación y ascensión del alma humana. Las encarnaciones de Saint Germain, muchas de ellas conocidas, otras ocultas al ojo humano, siguen un patrón místico que puede observarse claramente desde una perspectiva iniciática. En cada vida trajo consigo un conocimiento adelantado a su época. Fue siempre un factor de transformación individual y colectiva. Enseñó la libertad interior, la alquimia espiritual, la inmortalidad del alma y la soberanía del ser. Este patrón no fue simplemente una serie de acciones virtuosas, sino el cumplimiento progresivo de su propia misión cósmica: encarnar y revelar la conciencia crística universal en los tiempos de mayor oscuridad e ignorancia. Desde el desierto dorado hasta Bacon, en la edad dorada del Sahara, fue un iniciado del fuego sagrado, uno de los guardianes de la sabiduría solar, que más tarde sería fragmentada por los misterios egipcios. Un iniciado es un alma que ha pasado por un proceso sagrado de activación interior, mediante el cual recuerda, despierta y asume conscientemente su conexión con el Espíritu, con su Cristo interno y con los misterios divinos del universo. No se trata simplemente de un estudiante espiritual, sino de alguien que
ha atravesado pruebas internas y externas que purifican su ego y lo preparan para recibir conocimiento superior. Ha sido admitido o se ha ganado el derecho vibratorio a ciertos niveles de sabiduría o servicio dentro de las escuelas de los misterios o los templos del fuego sagrado, y ha activado facultades internas como la intuición elevada, la visión interior, el poder del decreto o la alquimia espiritual al servicio del plan divino. En las antiguas civilizaciones de luz como la Atlántida, la Lemuria, el Sahara solar, Egipto solar, etc., un iniciado del fuego sagrado era un ser que había despertado su presencia, yo soy, conscientemente, y empezaba a irradiarla, que servía como canal de alguna de las llamas divinas, como la llama violeta, la llama dorada, la llama azul, etc., y que había pasado ceremonias o grados internos que no eran simbólicos, sino auténticas expansiones de conciencia. Así que Saint Germain, al ser iniciado del fuego sagrado, ya había alcanzado un nivel de maestría y entrega en el que guardaba, protegía y servía la llama sagrada de Dios. No era un principiante, sino alguien que encarnaba ya una porción viva de la conciencia divina en servicio activo a la humanidad. En Atlántida fue un alto sacerdote del templo del fuego violeta, precursor de la energía que más tarde se conocería como el séptimo rayo. Como Thoth Hermes, custodió los secretos de la transmutación y dejó las bases de la alquimia espiritual para las civilizaciones venideras. Encarnó como el profeta Samuel, el vidente de Israel, quien ungió a los reyes y enseñó a escuchar la voz de lo invisible. Fue San José, el Padre protector de Jesús el Cristo, silencioso portador de una de las misiones más elevadas del mundo. Fue Merlín, el mago de la corte del rey Arturo, guardián de los ciclos y sabio de los mundos invisibles. Como Roger Bacon y Francis Bacon, dio forma al puente entre la ciencia externa y la sabiduría interna, preparando el camino para una era de revelación y razón iluminada. Finalmente, como el conde de Saint Germain, apareció en la historia moderna como el misterioso, inmortal, alquimista, diplomático, músico, protector de reyes y sembrador de la libertad espiritual en los albores del mundo contemporáneo. Capítulo 2. Momento musical de 2 minutos.
Capítulo 2. Atlántida, sacerdote del fuego violeta. Antes de tomar forma en los escenarios visibles de la historia humana, el alma eterna del amado Maestro Saint Germain fue un faro de luz y sabiduría en la legendaria Atlántida, ese continente perdido donde florecieron las artes ocultas, la ciencia sagrada y el poder espiritual en su máxima expresión. Allí, bajo los cielos vibrantes de una era ya casi olvidada, Saint Germain encarnó como un sacerdote del fuego violeta, guardián de la llama alquímica que purifica y transforma. En la sagrada Atlántida, donde aún resonaban los ecos de la edad dorada primordial, los sacerdotes del fuego violeta no ejercían su función para transmutar karma, pues la humanidad de entonces, descendiente directa de los llamados santos inocentes, vivía en perfecto alineamiento con su presencia I Am, Yo Soy. En aquellos tiempos de pureza original, no había aún desviación consciente de la ley y por tanto no se generaban causas discordantes que requirieran redención. El papel del sacerdote era, en cambio, el de custodio de la vibración divina, mantenedor del equilibrio sutil entre los elementos y canal viviente del fuego sagrado para sostener la armonía planetaria. El fuego violeta en esa época era utilizado no como agente de transmutación kármica, sino como corriente de renovación, ascensión vibratoria y expansión de conciencia solar. Estos sacerdotes, formados en los templos etéricos del conocimiento superior, actuaban como guardianes de los portales interdimensionales y facilitadores del contacto entre la humanidad y las jerarquías solares. Su presencia era una bendición silenciosa que ayudaba a anclar las radiaciones de los 7 rayos en la vida civil, el arte, la arquitectura, la educación y la ciencia espiritual de aquel tiempo glorioso. La llama violeta, fuego sagrado de transmutación, es el símbolo del 7º rayo, la energía que Saint Germain, en su esencia eterna, ha manejado con maestría y amor a través de las eras. Como sacerdote, su rol era invocar, canalizar y expandir esta llama purificadora, ayudando a liberar los lazos del pasado, las limitaciones y las sombras que aprisionaban a las almas. Su altar era un portal entre dimensiones, un punto de encuentro entre lo terrenal y lo divino. En la Atlántida, la magia y la ciencia espiritual se entrelazaban. El sacerdote del fuego violeta no solo poseía conocimiento teórico, sino que vivía la experiencia directa del poder de la transformación interior. Era un alquimista de la conciencia, guiando a los iniciados y a las comunidades hacia la realización de su divinidad, hacia la libertad a través del perdón y la transmutación. Pero la Atlántida, en su esplendor, también enfrentó el desafío inevitable del desequilibrio y la oscuridad que se había infiltrado en sus rincones más profundos. Fue en medio de esta crisis cuando la llama violeta brilló con mayor fuerza gracias a la entrega y la voluntad del sacerdote. Su tarea fue evitar que la sombra se impusiera buscando preservar la luz, aunque el destino del continente se encaminaba
hacia su descenso final. La historia de San Germán en Atlántida es un testimonio de la lucha eterna entre la luz y la oscuridad, entre el alma que se eleva y las fuerzas que buscan contenerla. A través de su sacrificio y sabiduría sembró la semilla de la esperanza y la transformación que trascendería los límites de su tiempo y espacio, perpetuándose en las futuras encarnaciones y enseñanzas que llegarían hasta nosotros. Al recordar al sacerdote del fuego violeta en la Atlántida, comprendemos que la misión del amado Maestro San Germán es un llamado a despertar la llama interna que reside en cada ser, a abrazar la alquimia espiritual y a ser guardianes de la libertad, la verdad y el amor divino, aún en medio de las más profundas sombras. Habla el amado Maestro San Germán. Mi primera encarnación como sacerdote de la Atlántida correspondió a la de Saramón. Fui llamado en sueños, pero no respondí. No todos los llamados llegan con estruendo. Algunos son susurros en medio de la noche, señales suaves que solo el alma reconoce y que la mente duda. Yo era apenas un aprendiz del arte del silencio cuando el Altísimo pronunció mi nombre por primera vez. No fue con voz audible ni visión deslumbrante, sino con un sueño persistente que regresaba noche tras noche. Una sala circular hecha de amatistas vivientes, columnas de fuego violeta danzando sin consumir, y en el centro una presencia tan inmensa como serena que me miraba con ojos sin forma, pero más reales que los míos. Yo despertaba temblando, con el pecho encendido y el corazón latiendo como tambor solar. Sabía en lo profundo que había sido tocado por lo sagrado y sin embargo no respondí. No porque dudara de la realidad del llamado, sino porque dudaba de mí. Sentía el abismo entre la inmensidad de la luz y la pequeñez de mi humanidad. Me decía, ¿cómo podría un alma como la mía ser digna de esa mirada eterna? ¿Cómo cargar una llama tan pura con manos aún torpes? Las visitas se repitieron. Una noche ya no fue solo un sueño. Me vi a mí mismo más alto, más radiante, envuelto en túnicas luminosas, caminando por senderos de cristal violeta hacia un templo suspendido entre planos. Allí me aguardaba un ser imponente de luz dorada y amatista. Su sola presencia
apaciguaba todo miedo. Saramón, recuerda quién eres, dijo, sin mover los labios. Su voz llegaba directo a mi pecho. Supe, sin que nadie me lo explicara, que él era Zadkiel, arcángel del rayo violeta, guardián de la invocación, instructor de los sacerdotes de la transmutación. Su mirada me penetró como un relámpago de verdad. Tú has caminado antes entre los portales del fuego sagrado. Ven, hay trabajo por hacer. La Atlántida necesita corazones que aún ardan por la luz. Y aunque sentí cómo se elevaba en mí un antiguo fuego, una memoria olvidada, una certeza que me estremeció, algo en mí retrocedió. No fue miedo a la luz, sino apego a la sombra que aún creía mía. No estoy listo, fue lo único que pude responder. Zadkiel no me reprendió, solo me miró y asintió con infinita paciencia. Te llamaremos de nuevo cuando el alma esté lista, el templo abrirá sus puertas. Y se desvaneció, llevándose consigo una parte de mi alma que solo regresaría muchos ciclos después. Durante semanas no hablé de esto a nadie. Me refugié en mis estudios de geometría solar, de mística vibratoria, de los ciclos lunares. Asistí a las ceremonias en el templo de cristal, sin mencionar que el arcángel del séptimo rayo me había llamado por mi verdadero nombre. Lo oculté incluso de mí mismo, porque sabía que responder al llamado implicaba morir, no físicamente, sino en lo que yo creía ser. Y aún no estaba listo para desaparecer como yo y renacer como servidor del fuego. Fui llamado en sueños y no respondí. No por desobediencia, sino por la timidez del alma que aún no sabe que puede volar. Pero la luz no olvida, y el llamado que no se responde vuelve. Más adelante volvería a encontrarme con Zadkiel, y el precio de no haber hablado, no haber caminado, no haber encendido la llama en su hora, marcaría para siempre mi historia en la Atlántida. Aún no lo sabía, pero ese silencio, esa duda, me costaría la ascensión. Vi el fuego violeta, pero temí acercarme. No fue la ignorancia la que me alejó del fuego, fue el vértigo. Yo lo vi, lo sentí.
Me llamaba como llama que recuerda el alma su origen. El día de mi iniciación, el aire vibraba con cantos que no eran entonados por voz alguna. Las paredes del templo no estaban hechas de piedra, sino de pensamiento cristalizado. Todo brillaba, no por la luz del sol, sino por la radiación interna del espíritu que habitaba el lugar. Aquel era uno de los templos menores de la Orden de Zadkiel, situados en las zonas elevadas del segundo continente atlante. A pesar de ser una construcción secundaria, cada piedra estaba magnetizada con siglos de oración y silencio. Era sagrado hasta el aire. Los instructores nos condujeron en silencio a la cámara central. Allí, por primera vez, veríamos el fuego violeta no como símbolo, sino como presencia viva. Y ahí estaba, una columna de luz ondulante, más viva que cualquier ser, más suave que cualquier viento, más antigua que cualquier historia. La llama del perdón, de la transmutación, del amor compasivo de Dios. Los otros iniciados se acercaron, uno a uno, con respeto, pero sin titubeo. Tocaron la llama con su conciencia, algunos incluso con sus manos etéricas, y fueron transformados. Yo me quedé quieto. No por desinterés, sino porque algo en mí tembló al reconocerla. La llama me conocía, sabía lo que yo ocultaba, incluso de mí mismo. Sabía lo que había sido en otros ciclos, sabía el orgullo sutil que aún me rondaba, sabía el miedo disfrazado de prudencia, el dolor disfrazado de humildad. Ella sabía. Y yo temí ser visto por completo. Temí que, al entrar en ella, no quedara nada de Saramón. Y aún no estaba listo para desaparecer. Volví al templo muchas veces. Me fascinaban sus geometrías, sus sentidos, los textos que los instructores nos hacían leer, tratados sobre los 7 rayos, sobre los retiros solares, sobre la conciencia de la presencia I am, yo soy. Amaba la enseñanza, amaba el conocimiento, pero no me atrevía a convertirme en lo que estudiaba. Los instructores nunca me reprocharon. Ellos sabían, veían más allá de mis palabras. Uno de ellos, el más anciano, un ser que ya casi no usaba nombre, me dijo una vez, mientras limpiábamos juntos los cristales del aula solar, la llama no castiga al que teme, pero sí espera. Y mientras espera, enseña en silencio, para que un día tú también ardas sin miedo.
Sus palabras me perforaron como solo la verdad puede hacerlo. Durante años fui un discípulo ejemplar desde fuera. Sabía recitar los códigos solares, sabía leer los registros vibratorios, sabía calmar la mente y hacer silencio interior. Pero dentro de mí había un altar sin encender. La llama me esperaba y yo seguía girando en torno a ella como un planeta que teme entrar en su propio sol. A veces en los retiros de meditación sentía un susurro. No era reproche, era invitación. Una voz sin voz que me decía: cuando estés listo entrarás, no para desaparecer, sino para renacer. Pero yo no lo comprendía aún. No sabía que el fuego violeta no destruye al alma, la libera de aquello que no es ella. Vi la llama, la amé, pero no me acerqué. Y eso también fue una elección, una de muchas que marcarían mi camino y mi demora. Hubo verdades que me fueron confiadas y que no supe custodiar ni revelar. No todas las sombras llegan con estruendo, algunas se deslizan como perfumes en templos puros. No todas las sombras llegan con estruendo, algunas se deslizan como perfumes en templos puros. No todas las sombras llegan con estruendo, algunas se deslizan como perfumes en templos puros. No todas las mentiras se pronuncian, algunas se ocultan con gestos, en miradas, en silencios demasiado bien medidos. Yo lo vi y no quise ver. Había cámaras dentro del templo de Zadkiel que no todos conocían. No eran espacios ocultos por malicia, sino por protección. Depósitos vibratorios del conocimiento solar, portales a otras dimensiones, salas donde el fuego sagrado respondía a la palabra hablada con instantaneidad divina. Como iniciado avanzado, me fue concedido el acceso a algunas de ellas. Allí se guardaban las fórmulas del perdón, los diagramas de los cuerpos etéricos y ciertos registros que mostraban las líneas temporales posibles para la humanidad atlante. Fue dentro de esas cámaras que empecé a notar lo que no debía ocurrir. Al principio eran sutilezas, frases no enseñadas que algunos sacerdotes pronunciaban con autoridad, símbolos modificados levemente en las vestiduras ceremoniales, invocaciones que no pasaban por la presencia I am, yo soy, y, sobre todo, una atmósfera distinta, como si una voluntad oculta, elegante y refinada, buscara introducir estructuras donde antes solo había servicio. Las jerarquías se empezaban a endurecer. Los cargos, antes rotativos y basados en la vibración del alma, ahora eran prolongados por mérito. Las cámaras interiores ya no eran solo lugares de contemplación, sino de reuniones estratégicas,
y ciertos secretos que sólo debían compartirse en momentos de necesidad vibratoria, eran usados como distintivos de poder entre castas. Yo no supe nombrarlo al principio, pero lo sentí. Algo estaba desviándose. Zadkiel nos había enseñado que la verdadera autoridad espiritual jamás se impone, sino que irradia naturalmente. Que el sacerdote verdadero no se eleva sobre sus hermanos, sino que se vuelve transparente para que la luz fluya a través de él. Y sin embargo, vi a algunos colocar su nombre por encima del nombre sagrado. Vi gestos de orgullo espiritual disfrazados de humildad ceremonial. Vi cómo ciertos secretos, al ser mal manejados, generaban vibraciones que interferían con el ritmo sagrado del templo. Yo vi y callé. ¿Por qué no hablé? ¿Por qué dudé de mí? Me dije, quizás yo estoy siendo demasiado severo. Quizás es mi visión la que está distorsionada. Y si al hablar siembro división, fui al altar interior de mi conciencia, pero encontré un nudo en la garganta espiritual. No informé a Zadkiel, no advertí a mis hermanos menores, no confié en la luz que se agitaba con dolor dentro de mí. Y ese silencio se volvió peso. Durante noches me sentaba en la cámara de los espejos etéricos, donde uno podía contemplar el aura del alma y ver su grado de alineamiento con la ley. La mía estaba clara, pero no radiante. Faltaba algo, el fuego de la verdad dicha a tiempo. Una vez, en meditación profunda, sentí que la presencia me decía: no custodiar la verdad también es profanarla. No custodiar la verdad también es profanarla. No custodiar la verdad también es profanarla. Me estremecí y lloré. No lágrimas físicas, sino lágrimas vibracionales que atraviesan el alma como ríos de conciencia. Había recibido perlas y las dejé caer al suelo por miedo a ofrecerlas mal. No hubo castigo, pero sí consecuencias. El templo continuó funcionando. Las ceremonias se repetían. Los cánticos resonaban como antes. Pero el centro vibratorio ya no estaba en el mismo eje. Algo se había desviado. Y yo había sido testigo. Y había elegido el silencio. Hoy, desde la maestría ascendida que alcanzaría vidas más tarde, comprendo que no fue cobardía solamente, sino falta de confianza en la voz interna del Cristo en mí. No basta con saber, no basta con ver.
Hay momentos en que el fuego exige ser pronunciado, y si no se pronuncia, se convierte en juicio para el alma que lo cayó. Hay momentos en que el fuego exige ser pronunciado, y si no se pronuncia, se convierte en juicio para el alma que lo cayó. Hay momentos en que el fuego exige ser pronunciado, y si no se pronuncia, se convierte en juicio para el alma que lo cayó. Zadkiel, Señor de la transformación. Él me vio antes de que yo pudiera verme. Vamos a leer un poquito más, vamos a estudiar un poquito más, pero vamos a dar un receso de 5 minutitos. Vamos a intentar terminar este capítulo, pero si no terminamos el capítulo, vamos a pausarlo en lo más emocionante para que estén esperando la próxima transmisión. No, pero ustedes ya les pasé el libro digital, así que pueden ver que sigue.
Regresando, Miguel Arturo presente. Zadkiel, Señor de la Transformación. Él me vio antes de que yo pudiera verme. Fue en una de las noches eternas del retiro etérico sobre la Atlántida, cuando el tiempo no medía horas, sino vibraciones del alma. El templo de la transmutación de columnas de amatista viviente palpitaba con un silencio sagrado. Allí en lo alto de las cámaras internas, donde los velos entre los planos se deshacen, lo vi por primera vez. El arcángel Zadkiel no descendió, irradió. No caminaba, sino que era. Su presencia no imponía, liberaba. Sus ojos, si acaso pueden llamarse ojos, eran soles de misericordia. Y en su mirada cabían mis errores, mis dudas, mis promesas no cumplidas, y aún así, Él no me juzgó. Simplemente me vio, no como el iniciado que dudaba en servir, sino como el alma que ya había dicho sí en los planos más altos, aunque en la materia aún temblara. Saramón, pronunció con voz que parecía surgir desde dentro de mi pecho. Tú llevas la llama, aunque aún no la reconozcas. Y en ese instante, una lengua de fuego violeta se encendió sobre mi frente, suave pero penetrante, como si una antigua promesa sellada en otro tiempo se activara. No me sentí exaltado, sino profundamente conmovido y también indigno. ¿Cómo podía yo, aún preso de temores, de apegos, de silencios que no me atreví a romper, ser ungido con semejante llama? ¿Por qué a mí, si otros habían mostrado más disciplina, más celo, más obediencia? Zadkiel respondió sin palabras, pero su energía envolvió todo mi campo con una verdad clara como cristal. No fui enviado a ungir a los perfectos, sino a los que arden por dentro sin saberlo. La llama no la mereces, la reconoces. No se trata de ti, se trata del amor que quiere liberarse a través de ti.
Entonces comprendí, el fuego violeta no se entrega como premio, sino como llamado. Y yo había sido llamado, no porque fuera digno, sino porque podía ser un canal. Hagamos nuestra esta frase. Y yo había sido llamado, no porque fuera digno, sino porque podía ser un canal. Y yo había sido llamado, no porque fuera digno, sino porque podía ser un canal. Y eso bastaba para el cielo. Aún así, no respondí del todo. Acepté, sí, pero con reservas. Llevé la llama, pero la escondí tras mis indecisiones. Procuré servir, pero temía el juicio de los que ostentaban el poder sacerdotal. Y así comenzó mi camino con el fuego violeta, no como un héroe espiritual, sino como un alma en proceso de recordación. Un portador tembloroso y por eso profundamente humano. Callé cuando debía hablar. El templo del fuego sagrado en la Atlántida no era solo un recinto de luz, era un organismo vivo, una sinfonía de voces consagradas, una arquitectura vibracional sostenida por siglos de devoción. Las columnas resplandecían con el magnetismo del fuego violeta y las aguas internas murmuraban la sabiduría de los Elohim. Era un lugar donde la pureza parecía absoluta. Y sin embargo, algo comenzó a cambiar, no en la estructura, sino en los corazones, no en los rituales, sino en las intenciones detrás de ellos. Saramón, aún joven en el sendero, pero ya investido con la bendición de Zadkiel, percibió una ligera disonancia, una nota apenas audible en el oído del alma, gestos altivos, miradas cargadas de juicio, pequeños privilegios asumidos por los sacerdotes de más alto rango. Lo que antes era servicio silencioso, ahora era jerarquía visible. Lo que antes se daba en nombre del I Am, yo soy, comenzaba a actuar en nombre del ego disfrazado de sabiduría. Un día, mientras asistía a una ceremonia de purificación, vi con claridad cómo uno de los sumos ministros reordenaba los asientos del círculo sacerdotal, desplazando con suavidad calculada a un hermano de menor rango. No hubo confrontación abierta, solo una mínima alteración del orden divino. Pero en ese pequeño acto había una grieta, y yo lo supe. Sentí dentro de mí la urgencia de hablar. Sentía que debía pronunciar algo, alzar la voz con respeto, pero con firmeza, y sin embargo callé. ¿Por qué? Porque no quería interrumpir el orden, porque el ministro en cuestión era un instructor querido, admirado, y yo, Saramón, había sido formado por él, porque creía que era el silencio reverente,
porque creía que el silencio reverente era más virtuoso que la confrontación. Porque, y esto lo reconocería solo muchos años después, temía ser excluido, temía perder la aparente armonía del templo. Pero la armonía que se preserva a costa de la verdad no es armonía. La armonía que se preserva a costa de la verdad no es armonía. Pero la armonía que se preserva a costa de la verdad no es armonía, es apariencia. Y el silencio que no nace del discernimiento, sino del miedo, no es reverencia, es complicidad inadvertida. Pasaron los días y las castas sacerdotales comenzaron a organizarse más claramente por linajes, méritos, prerrogativas. El amor igualitario que antes fluía entre los servidores del fuego empezó a mutar en cortesías frías y protocolos sin alma. El templo no cayó, pero la luz comenzó a apagarse desde adentro. Yo, aunque seguía sirviendo con sinceridad, cargaba el peso de haber sabido y no haber dicho. No había traicionado, no había conspirado, no había juzgado, pero no había hablado. Creí que el respeto era callar. Hoy sé que respetar la verdad es hablar, aunque tiemble mi voz. Mi silencio no fue humildad, fue temor, y ese temor, no el error ajeno, fue mi mayor lección. El secreto de las cámaras interiores me fue confiado y no supe custodiarlo ni revelarlo. Las cámaras interiores del templo no eran de piedra ni de metal, sino de vibración. Solo aquellos que habían purificado su corazón lo suficiente podían entrar en ellas. Allí, el fuego violeta no se contemplaba, se fundía con el alma. Allí el conocimiento no se estudiaba, se recordaba. Allí los secretos del universo no eran transmitidos, se revelaban desde adentro. Saramón, por designio de Zadkiel y por méritos ganados en vidas anteriores, fue admitido en esas cámaras, no como maestro, sino como testigo. Se le mostró la memoria viviente del plan divino, inscrita en los éteres. Vio las génesis de la Atlántida, su vínculo con las estrellas, los decretos cósmicos que dieron forma a su civilización. Y también los puntos de tensión que se estaban formando en el presente. No eran caídas ruidosas ni pecados escandalosos, eran sutilezas, ajustes en los rituales para favorecer ciertas jerarquías, reescritura parcial de antiguos decretos para dar mayor poder a ciertas castas, uso selectivo del conocimiento sagrado para mantener estructuras de dominio bajo apariencia de orden. Todo eso lo vi, no como una denuncia externa, sino como una inquietud interior, una resonancia que me advertía: esto no está alineado con la voluntad divina. Sentí el impulso de hablar con Zadkiel, sentí el deber de alertar a mis hermanos menores, los iniciados más jóvenes, aún puros en su intención, pero no lo hice. ¿Por qué?
porque dudé de mí mismo, porque pensé que tal vez no estaba viendo bien, porque creí que mi juicio podía ser una falta de humildad, porque temí alterar el delicado equilibrio del templo y porque aún me dolía demasiado la idea de perder mi lugar entre aquellos. Así que me aislé. Volví a las cámaras, pero ya no con la mente abierta, sino con el alma dividida. Seguía sirviendo, pero con el corazón en silencio, no por paz interior, sino por desconcierto espiritual. Me confiaron verdades que no eran solo para mí, pero creí que el silencio era prudencia. Hoy comprendo que custodiar la verdad no siempre es callarla y que revelarla no siempre es traición. Hay secretos que se marchitan si no se comparten con amor y discernimiento. Y esa fue mi omisión. No haber sostenido la llama cuando las sombras eran sutiles pero crecientes. Aquí nos vamos a quedar, queridos hermanos. Aquí nos vamos a quedar y vamos a continuar la próxima. Este sábado vamos a tener ceremonial de servicio ceremonial y de enseñanza. Vamos a retomar el libro del corazón de Amatista que vimos la anterior vez. Y la próxima semana vamos a continuar con el libro de la vida del amado Maestro Saint Germain, porque ya habíamos comenzado con el libro del corazón de Amatista y tenemos que seguirlo. Vamos a ir alternándolo. Mayormente entre semana vamos a ver el libro de la vida del amado Maestro Saint Germain, y los sábados que tenemos nuestro servicio ceremonial y de enseñanza con el libro del corazón de Amatista. Y cuando terminemos con el libro del Maestro Saint Germain, pues ya nos dedicamos de lleno al libro del corazón de Amatista. Y decimos todos, vamos a recordar
nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, en el nombre de la Madre Divina, yo decreto, yo soy Miguel, yo soy Amatistán, yo soy el corazón de Amatista, yo soy el corazón de Amatista, yo soy el corazón de Amatistán. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, por la llama de la Madre en la bendita María, yo soy el corazón de Amatista, yo soy el corazón de Amatista, yo soy el corazón de Amatista. Todo lo puedo en Cristo, todo me es posible en Dios, puedo vencer y venceré. Yo soy el corazón de Amatista, superar en este día todo obstáculo a la vida abundante manifestada en mí por medio de la palabra viviente que es mi ser crístico, que está en Sanat Kumara y en mis amados mensajeros que sirven conmigo. Yo soy el corazón de Amatista. Doy mi vida sin reservas a Dios Todopoderoso, porque con el Arcángel Miguel y la Arcangelina, la Sagrada Santa Amatista, yo soy el corazón de Amatista, yo soy el defensor del Cristo, poniendo todas las cosas bajo mis pies, puedo vencer. Yo soy el corazón de Amatista. Convoco a las legiones. Estoy muy nervioso. Yo soy el corazón de Amatista. Superaremos todo obstáculo a la vida. Superaremos todo obstáculo a la juventud del mundo, porque estamos decididos, porque nuestras almas están imbuidas de una visión, porque nuestro Dios está con nosotros. Tomamos la matriz completa de San Germán, del Arcángel Zadkiel, de los poderosos Arcturus y Diana, Porcia y Kuan Yin, y de Alfa y Omega en el gran sol central, y la lanzamos como una poderosa esfera azul. La lanzamos al corazón mismo de los fieles, la lanzamos al mundo en todas partes. Yo soy el corazón de Amatista, por la autoridad de Alfa y Omega. Este mantra rodeará la tierra, saldrá en el nombre de Alfa y Omega, saldrá en el nombre de Godfrey Ray King. Nuestro corazón, voz, alma y determinación divina hacia la pureza quedarán grabados en esta civilización. Nadie la hará retroceder, nadie la distorsionará de ninguna forma.